Doctor. Bueno, ya que estaba Ricardo hablando de los métodos tradicionales, yo voy a comentar un poco los modernos. Pero lo lógico sería pensar que al haber un predominio o un avance en todos los métodos cibernéticos, electrónicos, pues que el espiritismo quedaría relegado a un segundo plano, quedaría en la historia. Y lo curioso es que, de ser cierta la presencia de los espíritus y su deseo de comunicarse con los vivos, es que han utilizado esos medios electrónicos para favorecer y para hacer con más comodidad y con más fluidez esa comunicación. Dentro de todos esos sistemas, los dos más conocidos son la Ouija y últimamente la psicoimagen, las psicofonías. Las psicofonías que aparecieron en 1959, fue Jürgenson el primero y lo grabó accidentalmente. Estaba grabando el canto del pinzón, según se dice clásicamente, y luego al rebobinar y escuchar, pues aparecieron voces. Cuando repitió la experiencia, ya la voz que apareciera la de su madre muerta que hablaba con él. A partir de entonces, las psicofonías se han extendido por todo el mundo y en España son multitud de investigadores los que han dedicado muchos años, mucho tiempo y mucha energía al estudio de las psicofonías. Pero hay dos personajes fundamentales, diría yo, dentro de la psicofonía, que es Germán de Argumosa, que fue el introductor de esa técnica aquí en España, y Sinesio Darnell, que es un hombre que ha dedicado pues décadas y los métodos más sofisticados y los últimos avances en electrónica para su investigación. Entonces se me ha ocurrido traer dos psicofonías que corresponden. La primera a Germán de Argumosa, precisamente, la vamos a escuchar 3 veces. No se debe hacer, pero yo les anticipo que lo que dice la psicofonía es tengo miedo. Lo normal es no interpretarla y que sea cada cual después al escucharla el que la interprete. Pero, dada la premura y las condiciones de un programa de televisión, pues se lo anticipo. Es una psicofonía de Germán de Argumosa que dice tengo miedo y la van a escuchar 3 veces. La otra es un poco dramática, esta es una psicofonía clásica. La otra es de Sinesio Darnell, también es una de las psicofonías ya clásicas. Si no recuerdo mal, está grabada en un cementerio y es otra voz, la voz de un niño que se pregunta con cierta perplejidad, ¿yo qué hago aquí? También es bastante dramática y la van a escuchar 3 veces. Teóricamente, las psicofonías serían voces grabadas de esos espíritus desencarnados, voces procedentes del otro mundo, del otro lado. Por supuesto que hay muchas interpretaciones, todo tipo de hipótesis, se hablaba hasta de ventriloquía inconsciente, pero yo lo que sí podría decir a través de la experiencia y de la amistad con muchos de estos investigadores de hace muchos años, es que todos ellos o casi todos han comenzado con una gran dosis de escepticismo, tratando de interpretar las psicofonías dentro de lo racional. Y la mayoría de ellos, por no decir casi todos, al cabo de los años se van inclinando a la hipótesis trascendente. La técnica es muy simple y es la ventaja de las psicofonías, por eso se han realizado tantas decenas de millares en estos años. Es un magnetofón portátil convencional, una cinta de cassette comprada para tener la garantía de que es una cinta virgen, y llegado al momento, al lugar y en el momento que uno decide, colocar la cinta dentro del magnetofón, ponerlo en posición de grabación y una de dos, o hacer preguntas y dejar una pausa para que teóricamente se grabe una respuesta, o dejarlo conectado grabando y marcharse y al cabo de un rato volver. Bueno, no es habitual, pero sí es bastante frecuente que al cabo de un tiempo uno empiece a obtener este tipo de grabaciones con las que incluso se llega a establecer un diálogo. Yo no puedo garantizar que sean o no espíritus. Eso, la ventaja de este sistema es que cada cual puede hacerlo y después pues opinar él con elementos de juicio suficientes. Per fer psicoimatges fan falta uns elements més complicats. Es un poco más complicado, pero lo curioso es que las psicoimágenes vienen a continuación de las psicofonías. Las psicoimágenes, no sé si estoy equivocado, pero vamos, los datos que figuran por ahí nacen en 1985, es decir, muy recientemente.
una persona, un alemán, Klaus Schreiber, que se le había muerto la mujer, los hijos, la hermana. Era un hombre que estaba obsesionado con el tema de la muerte y la comunicación con los espíritus. Y hacía psicofonías, al parecer, según se cuenta ya, pues con una tremenda familiaridad. Establecía comunicación. Y a través de la psicofonía, su hija muerta fue la que le dio instrucciones para empezar a obtener psicoimágenes. Es decir, para que no solamente hubiera un diálogo, sino que además la imagen de esos espíritus pudieran aparecer en los televisores. Todo es digno de un argumento de película de Spielberg, pero los hechos son así. Y, claro, los hechos son así, aunque sean inquietantes y aunque sean desconcertantes. Potser podríem fer una petita demostració de com es fa això de les psicoimatges. Ricard, és possible aquí a l'estudi? Anem a fer-ho. Endavant. Bé, aquí tenim el televisor i la càmera de vídeo. És un circuit tancat. Per tant, el que estem veient és la imatge que grava la càmera de vídeo i es grava amb un vídeo que tenim aquí dintre que després s'haurà d'analitzar imatge a imatge. Quan anem apropant, quan fem anar el zoom, apropant-se la imatge, arriba un moment que la llum es distorsiona. Més i més. I aquí, en aquest context, es formen les psicoimatges. Gràcies, Ricard. Professor Jiménez de los Ros, podria donar el cas que ara mateix tinguéssim aquí una psicoimatge? Sí, no hay ningún problema. De hecho, se está produciendo un fenómeno de realimentación, que es lo que se busca en definitiva. Y tiene la ventaja también de poder ser un sistema para practicar en casa. No hace falta un equipo muy caro, ni mucho menos, una simple cámara de vídeo y el televisor. Lo que pasa es que después hay que editar, hay que ver esa cinta, después de haber grabado 15, 20, 30 segundos no más, hay que rebobinar y pasar la cinta imagen a imagen, como decía Ricardo, fotograma a fotograma, y en uno de ellos es posible que aparezca una de esas caras misteriosas. Habrá que, una vez detenida, congelada la imagen, habrá que buscar la mejor iluminación, el mejor contraste, y una vez que se ha conseguido, pues fotografiarla, obtener una diapositiva. Ese es el sistema que se está utilizando en este momento en Europa. Hay muchos grupos investigando, realizando este tipo de psicoimagen, y se intercambian entre ellos fotografías de las obtenidas por este sistema, con la peculiaridad de que a lo mejor un investigador de aquí de Barcelona pues obtiene una psicoimagen de una persona que no conoce, reparte copias a los otros investigadores europeos, y alguno de ellos pues resulta que es un familiar o un amigo fallecido de él. Es muy sugestivo todo este tema. Després ens mirarem fotograma a fotograma la cinta que està gravant ara, i si trobéssim alguna cosa ja li diríem. Però hi ha gent que ha trobat coses ja, oi? Sí, se han encontrado muchísimas cosas. Comentaba antes que es una técnica reciente, del año 85 es cuando se comienza. Luego enseguida hubo otros grupos que continuaron la investigación, y si en un principio eran imágenes en blanco y negro y fijas, luego después el grupo de Luxemburgo, por ejemplo, pues comenzó a obtener psicoimágenes de personas que estaban en movimiento. Pero no solamente personas, que esto es lo extraordinario, lo inquietante o lo desconcertante, pero es que también aparecen paisajes y también aparecen animales. Como si ese sistema no solamente permitiera la comunicación con espíritus, sino que fuera una puerta de acceso a otro mundo, a otro aspecto de la realidad, donde están los espíritus, o podrían estar. Todo esto es potencialmente, porque lo que sí está claro es que esas personas que aparecen se identifican después como personas que han fallecido, la mayoría de ellas que han fallecido hace mucho tiempo. Yo creo que podíamos ver algunas de esas psicoimágenes para que se hicieran una idea a los espectadores. Endavant. Esa aparentemente sería Romy Schneider, que avisó en una psicofonía que se iba a aparecer. Este es un personaje político. Hay muchas de estas personas que no están identificadas, o que si lo están, yo no sé quiénes son realmente, pero que esta es una señora que aparece era la abuela de esa señora que era la abuela de uno de los que participaron en el experimento, aparece más joven de lo que era en realidad cuando murió. Esta ya es una de movimiento, ya es un rostro que realiza unos movimientos y se está viendo a cámara lenta para que ese movimiento se aprecie. Bueno, la cuestión es la interpretación, cómo valora uno ese fenómeno de la psicoimagen, que a mi juicio no está
no está acaparando todo el interés que debiera. Yo creo que los espíritas debieran estar pues entusiasmados con esa posibilidad que ofrece la técnica en este momento. Vamos a ver más imágenes, si te parece. Sisplau, evidentment que sí. Este debe tener un color azul como sucede con este televisor que tenemos aquí en el estudio. En el momento del flash, ahí se ve cómo confluyen las manchas blancas, las manchas luminosas para formar los rostros. Rostros que son, la verdad, inquietantes, ¿no? No son terroríficos, no son monstruosos, pero hay algo en ellos que produce una cierta inquietud. I això que veiem aquí, què és? Aquí hay otros rostros también obtenidos con esa técnica. Estas psicoimágenes pertenecen a un grupo de investigación de Tenerife, un grupo que ya ha desaparecido, que realizaban las psicoimágenes con muy pocos medios, con lo que tenemos aquí en el estudio. Y el tema está en lo que comentábamos a propósito de la Ouija, de las psicofonías y de todas las formas de espiritismo. Este grupo, que obtuvo resultados magníficos de una forma casi inmediata, este grupo dejó de realizar psicoimagen porque comenzaron a aparecer psicoimágenes en el televisor normal sin que estuvieran investigando. Es decir, estaban viendo un telediario y de repente se interrumpía la imagen y aparecían este tipo de rostros. Por eso, bueno, pues hay que tomarse estas cosas con interés, pero no con demasiado entusiasmo, no sea que uno acabe enganchado en el tema y sin saber cómo salir de él después. Gràcies, doctor Jiménez de los